Muy buenas tardes. Me dirijo a la distinguida presencia de este público y sin antes agradecer al licenciado Rodolfo G. González Guzmán, a la doctora Patricia Galeana, a la doctora Margarita Zapata por su invitación a este evento, que gratamente complazco con este trabajo. El historiador nunca podrá ser historiador si no está en manos del instrumento importante que él tiene que usar, que son los archivos históricos. Mucho tiene que ver la interpretación de esas fuentes. Ese sería el criterio y la manera de ver y de concebir su teoría el historiador. Pero lo importante está en los documentos. El historiador y los documentos nunca se podrán separar, así como el médico del diagnóstico principal. Yo les traigo por primera vez a conocer un archivo nuevo de un individuo que fue asesor político de Zapata. Ese archivo del señor Alfredo Quesnel es un archivo que lo logré yo a partir de una relación que mantuve con un antropólogo, y yo le pregunté si él había trabajado o conocía a la familia Quesnel. Y él me dijo, él se apellidaba Quesnel, y me dijo, sí lo conozco y le voy a mostrar ciertos documentos. Pero ahorita no, y me dio un poquito de tiempo, y total, yo insistí, logré tratar con él. Empiezo con un documento que el donante me da. Alfredo Quesnel, presente. En atención a las cualidades que en usted concurre, he ido a bien nombrarlo secretario particular mío y de Estado Mayor, lo que comunico a usted para su inteligencia y efectos. Emiliano Zapata. Está firmado el 1 de agosto de 1911. ¿Y quién era Alfredo Quesnel? Ahí empieza la duda. Si nosotros como historiadores no hacemos diversas preguntas y no manejamos un interrogatorio al documento, empezamos a aplanar nuestro discurso. Lo importante de Alfredo Quesnel es que él era un teniente coronel, anarquista, magonista, nacido en Veracruz y relacionado con los hermanos Flores Magón. Y yo les presento en esta primera fotografía a Alfredo Quesnel con su esposa, que es doña Elisa Mendoza de Quesnel, y que ella es una de las mujeres que en algún momento combate junto con él las ideas magonistas. Ella hace proselitismo a través de un libro que se titula Los Evangelios de la Mujer, de Concepción Jimeno Flaquer. Entonces este libro está editado en Madrid en 1900. Elisa lo conoce y lo tiene, ese ejemplar. Elisa es la que está al lado de la fotografía, en la fotografía, no sé si la vieron, al lado de él, y el chico es el papá del donante del archivo Quesnel. Elisa Mendoza interviene se presta como rehén para la entrevista de Madero con Zapata. En este caso, ahí les estoy pasando, exacto, ahí está la fotografía, es Alfredo Quesnel, el hijo menor Octavio Quesnel y doña Elisa Mendoza. La otra está identificada como Maya, no tenemos el nombre completo. Alfredo Quesnel participa en forma muy enérgica con Zapata a partir de 1910. Solo que Quesnel se encuentra en toda la zona de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, haciendo proselitismo con el anarquismo y con el magonismo. Y desde ahí tiene esta correspondencia que les acabo de leer. A mí me interesa mucho hablar de Quesnel porque es la figura que ahorita estoy empezando a investigar más. Aparte, encontré que en Regeneración, que ustedes van a ver aquí, aparece una parte que menciona a los hermanos Flores Magón,
en el sentido de que lo incorporan con el proselitismo camilista en el movimiento antirreeleccionista. Esto sucede con la familia Quesnel. Yo le presento aquí una serie de fotografías que son parte del fondo, del archivo histórico de Alfredo Quesnel. Ustedes tienen el privilegio de conocerlo y son los primeros en conocerlos. Y yo con mucho gusto he venido a dárselos participando y compartiendo lo que estoy haciendo. Espero les interese. En este momento aparece una correspondencia en periódicos de alguna manera censurando la posición política de Quesnel con Zapata, porque iba a haber la entrevista con Zapata de parte de Quesnel. Quesnel es el operador político en ese momento, era Zapata y Madero. El escrito que hace en ese momento Emiliano Zapata es uno de los documentos que van a ustedes a ver con la grafía que se entiende que es de Emiliano Zapata. Y si no, nosotros hemos investigado que hay muchos ágrafos, muchos escritores en la comunidad de Anenecuilco y en el estado de Morelos que fueron escribiendo varios manuscritos que se encuentran en los distintos archivos. Yo catalogué y tuve el gusto de catalogar el archivo Zapata que sirvió como fuente principal a John Womack. John Womack estaba a mi lado y yo le cuantificaba la documentación. Y en aquel entonces yo conocí a Quesnel en ese archivo. Se me quedó, pero nunca lo volvieron a relacionar con nada más. Volvemos al documento que Zapata, después de la entrevista con Madero, le explica en una forma de manifiesto. Está fechada el 1 de marzo de 1912. Dice así: al pueblo mexicano, creo llegado el momento de dirigirme a la nación, ya por el incremento que ha tomado la revolución que inicié en el plan de Ayala, cuanto por el empeño que sus enemigos se esfuerzan cada día para desprestigiarla. Don Ambrosio Figueroa, el sicario de Morelos y Guerrero, acaba de lanzar un manifiesto en que asegura que tanto mis huestes como yo somos anarquistas, que tenemos una guerra contra la propiedad, contra las garantías que da la Constitución y demás leyes. Contra tal aseveración protesto en nombre mío y de mi ejército. Yo quiero anticiparme para dejarles ver que para mí Zapata, lo he estado escuchando, las ponencias del día de ayer, las que se han presentado ahora, y podemos caer en el nombre común de Emiliano Zapata. El caso más importante es que esto pueda generar lo que llamamos oxímoron, que entonces se debilita la figura de Zapata cuando yo pienso que se engrandece si nosotros hablamos de las fuentes y las tenemos en la mano. El historiador tiene que fundamentarse con estas fuentes. Entonces, ¿quién era Zapata para mí, para Beatriz Cano? Para mí, Zapata era el hombre que contenía un discurso con pensamiento crítico. Eso era Zapata. Por eso ustedes van a escuchar de mi voz lo que él pensaba y les va a parecer un poco contundente y quizá con calificativos que ustedes les va a generar este discurso, pero que sí los va a hacer reflexionar. Continúo. Como Figueroa, los demás satélites de Madero, el traidor de la revolución y a los que la hicimos triunfar, se han empeñado en presentarme a mí y a los míos como bandidos, y no dan nombre a mi obra que el de bandidaje, a fin de infundir en los corazones honrados y en las clases sociales horror contra nosotros. Pero en la conciencia de la mayoría de los pueblos de Morelos, Guerrero y de toda la República, esta es nuestra causa, descansa en la inconmovible roca de la justicia y del derecho. Se ha apelado a la falsedad, a la calumnia, a la injuria, a la difamación y en una palabra a las armas innobles de la más vil de los partidos. El Tribunal de la Conciencia Honrada del pueblo mexicano y de la historia nos juzgará.
Verdad es que al principio de esta verdadera revolución que he promovido se verificaron algunos hechos lamentables, pero esa ha sido inherente a toda explosión política de los pueblos, principalmente cuando aquellos han caído bajo el yugo abrumador de la tiranía. Se necesita tener un cerebro agobiado de cretianismo, así lo escribe, ser tan irracional o analfabeta como Figueroa para no dar una ojeada a la historia y convencerse de que a la sombra de las revoluciones, no solo en México, sino en todos los países del mundo, se han perpetrado sucesos que llenan de terror a la humanidad. Pero esto no he querido decir que por estas circunstancias se empañe en nada el limpio honor y la gloria inmaculada de los bien intencionados que en todo tiempo han procurado salvarnos de la tiranía y velado por el bienestar y prosperidad de los pueblos. A partir de una relación que mantuve con un antropólogo, y yo le pregunté si él había trabajado o conocía a la familia Quesnel. Y él me dijo, él se apellidaba Quesnel, y me dijo, sí lo conozco y le voy a mostrar ciertos documentos. Pero ahorita no, y me dio un poco, tiene que ver la interpretación de esas fuentes. Ese sería el criterio y la manera de ver y de concebir su teoría el historiador. Pero lo importante está en los documentos. El historiador y los documentos nunca se podrán separar. Así como el médico por su invitación a este evento, que gratamente complazco con este trabajo. El historiador nunca podrá ser historiador si no está en manos del instrumento importante que él tiene que usar, que son los archivos históricos. Muy buenas tardes. Me dirijo a la distinguida presencia de este público y sin antes agradecer al licenciado Rodolfo G. González Guzmán, a la doctora Patricia Galeana, a la doctora Margarita Zapata, del diagnóstico principal. Yo les traigo por primera vez a conocer un archivo nuevo de un individuo que fue asesor político de Zapata. Ese archivo del señor Alfredo Quesnel es un archivo que logré yo